Tengan muy buen día, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Derecho Procesal de Familia. Para mí siempre es un orgullo estar frente a ustedes compartiendo los conocimientos aplicables a esta materia. En esta ocasión, pues vamos a hablar de la forma de determinación de anormal del proceso, lo cual conlleva una serie de etapas que vamos a estudiar en este video. En esta ocasión aprenderemos cuáles son las formas de concluir anormalmente el proceso, pero para ello tenemos que hacer un repaso. Para hablar de la conclusión del proceso tenemos que pasar por todo el proceso. Recordémonos que el proceso de familia inicia con una demanda. Allá por el artículo 11 de la Ley Procesal de Familia nos señala que esa demanda debe de ser presentada por un abogado. Es decir, la ley requiere la procuración obligatoria. Ya hemos estudiado en otras ocasiones cuáles son las formas de intervenir en los procesos de familia y en esta ocasión solo me referiré al hecho de la demanda. La demanda, en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, señala cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Entre ellos los requisitos está la posibilidad de poder ser admitida. Al ser admitida o rechazada por el tribunal, el juzgado resolverá lo pertinente. ¿Qué es resolverá lo pertinente? Pues el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia nos señala que si cumple los requisitos, la demanda será admitida. Si no es admitida, pues será, en todo caso, serán unas prevenciones que deberán de evacuarse dentro de los 3 días siguientes. Si eso no sucede y la demanda es admitida, pues el juzgado realizará aquel acto de comunicación denominado emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Ya lo vimos nosotros, que el emplazamiento es hacerle saber al demandado cuáles son sus derechos de frente a la demanda que interpuso el demandante. Una vez emplazado, se le habilitará el derecho para que materialice su derecho de defensa. ¿De qué estamos hablando? De la contestación de la demanda. En cualquiera de sus manifestaciones, puede ser que el demandado, sea aquella persona que desea allanarse a las pretensiones del demandante, o puede ser lo contrario, puedo yo oponerme por medio de una reconvención. Una vez agotado esto, según lo establece la Ley Procesal de Familia, el juez procederá a realizar un examen previo. Este examen previo va, entre otras cosas, a resolver o a hacer algún tipo de análisis de lo que está sucediendo en esa etapa procesal, para que, si no hay nada que sanear en ese momento, procederá a señalar la audiencia preliminar. Una vez señalada la audiencia preliminar, es de recordar las dos fases que en esa audiencia se lleva. Una es la fase conciliatoria y la otra es la fase saneadora. En la fase conciliatoria cabe la posibilidad que sea una forma de terminación anormal del proceso. ¿Qué significa eso? Que si las partes en audiencia frente al juez llegan a acuerdos conforme a las pretensiones que ambas partes han manifestado hasta en ese momento, el proceso puede concluir. ¿Qué significa eso? Que el juez dictará sentencia. A eso nos estamos refiriendo nosotros, que es una forma de terminación anormal del proceso. Para eso hay que pensar también cuál es la forma normal de terminación del proceso. Es la sentencia. La sentencia que el juez vaya a pronunciar. Entonces, es de recordar que en esta etapa del proceso, dentro de la audiencia preliminar, ya existe la posibilidad de que el proceso de familia concluya en esa etapa. Es decir, que termine el proceso de una manera amigable, que las partes lleguen a una conciliación. Ojo con esto, el juez en ese momento no resuelve nada en las pretensiones, sino que son las partes las que lleguen a acuerdo. Pero el juez sí está vigilante que esos acuerdos no vulneren los derechos de algunos de ellos, o sobre todo vigilante en los derechos de los niños, niñas, adolescentes, conforme todas las garantías que ha establecido la LEPINA. Desde ese podríamos estar hablando nosotros, que sería el primer momento en que el proceso de familia puede culminar de manera anormal, rehaciendo el análisis respectivo, que la forma normal que puede terminar el proceso es mediante una sentencia definitiva, que eso será objeto de estudio en otro video. Algunos autores procesalistas denominan como formas anticipadas de terminación del proceso todas aquellas formas o aquellas posibilidades procesales que existen dentro del proceso, que permiten que culmine el proceso hasta sin necesidad de llegar a una sentencia definitiva. Una sentencia definitiva en la cual el juez tenga que resolver o imponer conforme a la carga probatoria que a él se le lleva
conforme a todos los argumentos que se han de debatir en la audiencia y conforme a la psicología, la sana crítica en general que el juez deba de valorar, lo que conlleva una audiencia de sentencia. Las formas de terminación anormal del proceso son aquellas posibilidades que tienen las partes de poner fin al proceso sin necesidad de llegar a que el juez resuelva o les imponga una sentencia a alguna de las partes. Eso significa que debemos de nosotros ver entonces en el ítem del proceso en qué momento puede ocurrir eso. Analicemos la primera forma de terminación anormal del proceso. Ya mencionábamos que es la conciliación. La conciliación, ya lo mencionaba anteriormente en este video, que la primera posibilidad que el proceso de familia establece que las partes puedan llegar a un arreglo es mediante el desarrollo de la audiencia preliminar. Allá por el artículo 103 de la Ley Procesal de Familia, empieza a hablar del desarrollo de la audiencia preliminar. Y entre ellos está la fase conciliatoria, que ya lo hemos dicho, la fase conciliatoria en la cual el juez da la posibilidad y otorga el derecho de la palabra a ambas partes para que ellos traten de arreglar sus asuntos que han sometido a su conocimiento. Una vez ellos lleguen a un acuerdo, pues el juez nada más va a homologar esos acuerdos. ¿Qué significa eso? Que él va a aplicar el derecho a los acuerdos que ellos alcancen. En materia de familia, es de descartar que existen muchos conflictos de naturaleza familiar, que a veces, más que una pretensión económica, a veces son como pleitos de egos. Entonces, a veces en las audiencias esto sirve como para caldear los ánimos, para tratar de buscar una solución y de que en ese momento termine. Entonces, si las partes llegan a un acuerdo en la fase conciliatoria, estaremos hablando que la primera, estudiando en este momento, que la primera forma de terminación anormal del proceso es la conciliación en la audiencia preliminar. También las partes pueden llegar a acuerdos fuera de esta fase de la audiencia conciliatoria. Inclusive antes, las partes se pueden llegar a acuerdos y podríamos estar hablando entonces si el demandado está de acuerdo a que el proceso termine en ese momento, vamos a estar hablando de otra forma de terminación del proceso, que se llama el allanamiento. Recordemos que la forma en la cual el demandado tiene para allanarse a la demanda del demandante es en su plazo de contestación de la demanda. Esto significa que dentro de la contestación de la demanda yo me allano. Pero la ley también, allá por el artículo 47 de la Ley Procesal de Familia, establece que en cualquier estado del proceso, hasta antes de la sentencia definitiva, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones del demandante, reconociendo sus fundamentos de hecho y de derecho. Eso significa que si en la contestación de la demanda yo no me allané, tengo el desarrollo de todo el proceso para poder yo como demandado a rendirme, diría yo así, o acceder a las pretensiones de la parte demandante. Y con ello, pues el juez está obligado a dictar una sentencia definitiva. El artículo 84 de la Ley Procesal de Familia me señala que las partes pueden llegar a acuerdos en cualquier etapa del proceso. Es decir, que las partes pueden conciliar dentro del estado del proceso, hasta antes del fallo. Eso significa de que hasta que antes que el juez se pronuncie o él valore prueba, nosotros como partes dentro del proceso podemos decirle, señor juez, vamos a conciliar. Eso significa también que, al igual que el allanamiento yo me puedo allanar en cualquier estado del proceso, hasta antes de que el juez decida. Mi recomendación sería, porque yo lo he visto en la práctica, que hay partes cuando ya ven que no han sabido probar lo que ellos quieren pretender del juez, pues una vez pasado el desfile probatorio, ellos quieren allanarse, ellos quieren conciliar. Hay momentos procesales o hay jueces en que le van a decir, bueno, yo ya estoy en la parte de la valoración de la prueba, entonces en ese momento yo ya no puedo acceder a las pretensiones en ese momento de poderse allanar o poder conciliar. El allanamiento y la conciliación significa de alguna u otra manera una forma de terminación anormal del proceso por medio del cual el juez, al verificar el acuerdo que ellos logren tomar en esa audiencia, si ese acuerdo no afecta a alguna de las partes, o sobre todo en los casos que han procreado hijos, no afecte sus derechos. Él está vigilante de eso. ¿En qué momento se nos puede ocurrir a nosotros que sucede eso? Imagínense que la parte demandante
llegue a acuerdos con el demandado a que se le fije una cuota alimenticia, la cual puede ser desproporcional a las necesidades que el hijo puede tener, verificando el juez quizás que tenga la capacidad económica de poderlo sufragar. En ese momento el juez puede decir, bueno, no estimo la conciliación que las partes han tomado o han alcanzado porque afecta, en este caso, vulnera el derecho de los hijos. También es de retomar de que no se puede conciliar o no se puede allanar sobre aquellas pretensiones que establecen o son constituidas como derechos de alguno de los hijos. ¿Por qué? Porque son derechos indisponibles. Ahí nos vamos a referir nosotros al artículo 5 del Código de Familia. Sobre eso, el juez no puede venir o admitir una conciliación o un allanamiento. ¿Qué se nos puede venir en mente entonces? Por ejemplo, en un caso de pérdida de la autoridad parental, el padre no puede venir y decir, sí, me allano a la pretensión, o sí, vamos a conciliar para que este tipo de procesos culminen de esta manera. No se puede porque son derechos indisponibles, son derechos que les corresponden. Si bien es cierto, les corresponde a los padres por ejercer la autoridad parental, pero se está afectando también a los hijos en cuanto a sus relaciones y tratos y todos aquellos componentes o obligaciones también de los padres que tienen para con ellos conforme a la autoridad parental, regulada ya en el Código de Familia. De la conciliación que hemos venido hablando a lo largo del video, es necesario que nosotros revisemos la Ley Procesal de Familia. En la Ley Procesal de Familia nosotros vamos a encontrar allá por el artículo 85 cuáles son los efectos jurídicos de esa conciliación. Los efectos jurídicos que va a producir de manera inmediata, podría decir yo, es que el juez pronuncie la sentencia. Y con eso, que si estamos, por ejemplo, en la audiencia preliminar, ya no vamos a llegar hasta la audiencia de sentencia. O si está en cualquier otra etapa del proceso, va a impedir que lleguemos a debatir eso a la audiencia de sentencia. E inclusive podemos nosotros aplicar el principio de celeridad procesal, es decir, culminar antes del proceso. Es necesario resaltar también que la conciliación no solo se puede dar dentro del proceso, es decir, dentro de las instancias judiciales, o dentro del desarrollo de cualquiera de las fases o audiencias del proceso de familia, sino que también se puede dar de manera extraprocesal. Cuando estamos hablando de manera extraprocesal, vamos a estar nosotros hablando de una transacción. ¿Qué significa transacción? Significa de que es aquel acuerdo que las partes han llegado y que nosotros le vamos a llegar a decir como parte ahí al juez, señor juez, nosotros alcanzamos un acuerdo, pero fue fuera de las instalaciones de los juzgados, fue fuera del proceso. Si bien es cierto, fuimos las partes involucradas en el proceso, pero estamos fuera de las instancias judiciales, es decir, en una audiencia. ¿Cómo el juez va a valorar esa transacción, esos acuerdos entre las partes? Pues las partes tienen que formalizar esa transacción. Allá por el artículo 2200 y siguientes del Código Civil nos habla de algunos contratos y entre esos contratos vamos a encontrar la transacción. La transacción es aquel acuerdo bilateral de las partes en la cual significa que vamos a decirle, señor juez, ya culminó el proceso. Eso significa de que el juez, al verificar esos acuerdos que van a estar por escrito, el juez va a tener que resolver. ¿Qué es lo primero que va a revisar? Que no afecte, como ya lo mencionaba anteriormente, derechos de terceros, los hijos, o afecte o ponga en menoscabo la integridad de alguno de las partes intervinientes. Este escrito el juez lo va a valorar y lo va a homologar. ¿Qué significa eso homologar? Es que los va a llamar a una audiencia y el juez únicamente va a decir, parte demandante acepta lo de la transacción, está de acuerdo, sí, parte demandada igual. Una vez él verifica eso, pues entonces él va a proceder a dictar sentencia, como bien lo refiere el artículo 85 de la Ley Procesal de Familia. Ahí estamos viendo dos formas de terminación anormal del proceso, la conciliación y la transacción. Una vez también ya hemos hablado de la figura de allanamiento, ahora vamos a hablar de otra forma de terminación anormal del proceso. Otra forma de terminación anormal del proceso es el desistimiento, es decir, aquella figura procesal que como parte demandante o parte demandada a mí me asiste el derecho de poderle decir al juez, mire, hasta aquí llega el proceso, ya no quiero nada más. Pero hay dos figuras que nosotros debemos de verificar dentro de la legislación procesal de familia. A esta se refiere el desistimiento del proceso. El desistimiento del proceso está regulado en el artículo 86 de la Ley Procesal de Familia, que literalmente dice, en cualquier estado del proceso,
hasta antes del fallo de primera instancia, las partes de común acuerdo podrán desistir del mismo. El juez declarará concluido el proceso, volverán las cosas al estado que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda y quedará salvo el derecho de las partes de plantear nuevamente sus pretensiones. Es decir, el artículo 86 de la Ley Procesal de Familia me da a mí la posibilidad de, así como yo inicié un proceso, poder decir, mire, me echo para atrás, ya no quiero continuar con el proceso. Pero debe de ser claro que me estoy refiriendo al proceso en general. Me estoy refiriendo al proceso que yo inicié en esa instancia judicial. Contrario o muy parecido, pero no tiene los mismos efectos, el artículo 88 de la Ley Procesal de Familia me habla a mí de un desistimiento de la pretensión. Este artículo literalmente dice, el demandante podrá desistir de la pretensión en cualquier estado del proceso. En este caso, no se requerirá la conformidad del demandado y el juez se limitará a examinar si es procedente por la naturaleza del derecho del litigio o, en caso afirmativo, declarará terminado el proceso y el demandante no podrá plantear nuevamente la pretensión con base a los mismos hechos. Eso significa que el desistimiento del proceso en comparación al desistimiento de la pretensión, el desistimiento del proceso que señala el artículo 86 me obliga a mí que si yo ya inicié la litis y la parte demandada ya sea que ya contestó, se opuso, reconvino, etcétera, de común acuerdo nos tenemos que llegarle a decir al juez, mire, tanto parte demandante como parte demandada hemos llegado al acuerdo de dejar por terminado el proceso. Y vamos a solicitar el desistimiento del mismo. Contrario al desistimiento de la pretensión que habla el artículo 88, dice que el demandante podrá desistir de la pretensión en cualquier estado del proceso y que no se requiere que la parte contraria me manifieste su conformidad de poder terminar o no ese proceso. Entonces vemos ahí la diferencia que una cosa, de un tipo de pretensión del desistimiento no es lo mismo al desistimiento del proceso. En uno va involucrado las pretensiones de ambas partes y en otro no. La misma Ley Procesal de Familia a mí me señala de que para poder solicitar el desistimiento, el abogado que está promoviendo el proceso debe de estar legitimado para poderlo solicitar. ¿Qué significa eso? Que él debe de estar legitimado y debe de tener las facultades para poder solicitarle al juez, mire, hasta aquí quiero que termine el proceso. Eso significa que en el poder que yo le otorgue a mi abogado, que me va a representar en el proceso de familia, debe de contener las cláusulas de que yo lo estoy facultando para poder desistir del proceso y de la pretensión. Si solo dice desistir, pues ahí queda bastante ambiguo y puede ser sujeto inclusive a alguna prevención por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque la ley ha sido clara en exigirle que debe de tener las facultades. Ya vimos y aprendimos en este video que existen desistimientos, pero que el decir desistimiento, existe un desistimiento de la pretensión y un desistimiento del proceso, aunque también la Ley Procesal de Familia nos habla del desistimiento de la oposición. Ahí vamos a encontrar de que se refiere a que cuando el demandado ha contestado la demanda y que le ha hecho saber a la contraparte cuáles son sus pretensiones. Si el demandado quiere terminar anticipadamente el proceso y dice, bueno, yo como demandado desisto, la ley le establece una presunción y significa que esa presunción es que se da por terminado el proceso. Lo equipara inclusive al allanamiento, a la primera figura que nosotros analizamos en este video. Y eso conlleva que el juez dé el efecto jurídico inmediato de dictar una sentencia. Los invito a ustedes entonces que revisemos todas estas disposiciones normativas para que nosotros comprendamos lo que estamos hablando en este video. En resumen, hemos aprendido que las formas de terminación anormal del proceso reconocidas por la Ley Procesal de Familia prácticamente son 4. Ya estudiamos el allanamiento que está regulado en el artículo 47 de la Ley Procesal de Familia. También hemos hablado de la conciliación que está regulada en el artículo 84 de la Ley Procesal de Familia. Ese mismo artículo nos habla de la posibilidad de la transacción, que
que también hemos analizado la figura jurídica en este video, que es una forma también anticipada de terminación del proceso en la cual, si bien es cierto, es una conciliación entre las partes, yo la formalizo en un documento. Y ese documento tiene, según la ley, carácter de contrato. Yo se lo hago llegar al juez para que el juez lo homologue. ¿Qué significa homologar? Que el juez examine los acuerdos que las partes han llegado y que en ese momento pueda pronunciar una sentencia definitiva. De igual forma, el allanamiento. El allanamiento dijimos que es una posibilidad que tiene el demandado a poder sumergirme en las pretensiones de la parte demandante. Y con ello, pues, terminar el proceso y que se dicte una sentencia. También hemos analizado la figura del desistimiento y hemos hablado del desistimiento de la pretensión, que están regulados allá por el artículo 86 y siguiente, y hemos hablado también del desistimiento del proceso, regulado en esa camándula de artículos que los he mandado yo a ustedes a leer en este momento. Con ello, pues resumimos que las formas anticipadas de culminación del proceso de familia son el allanamiento, la conciliación, la transacción y el desistimiento en cualquiera de sus manifestaciones. Ahora bien, hemos hablado de las formas anticipadas de culminación del proceso de familia, teniendo como idea que la forma normal de terminación del proceso es la sentencia. La sentencia que el juez pronuncia, en la cual lleva, conforme a la ley, el desarrollo de sus fases dentro de la audiencia. Pero para ello es necesario que nosotros resaltemos o entendemos claro qué es sentencia. Según el procesalista Hernando Davis Echandía, la sentencia es el acto por medio del cual el juez cumple su obligación jurisdiccional derivada de la acción y el derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y de las excepciones de mérito o de fondo de la persona demandada. ¿Qué significa? Que la sentencia es aquel acto procesal que el juez está obligado a resolver, fundamentar, motivar esa resolución conforme al debate de los medios probatorios que se van a exponer ante él. Esos medios probatorios que el juez va a examinar, va a valorar, va a rechazar en esa audiencia y debe de ir aparejado también conforme a todas las técnicas que la misma ley requiere, que vamos a estudiar en otro video. También conlleva de que el juez esté presente en la audiencia, valore esos medios de prueba, esté presente también ante los alegatos o el debate que se pueda producir en ello. Y ahí vamos a estar hablando entonces del desarrollo de una audiencia de sentencia, que para los efectos claros vamos a entender que no es lo mismo el desarrollo de la audiencia de sentencia que el pronunciamiento de una sentencia como acto por excelencia de terminación normal del proceso. Vamos a entender que la sentencia definitiva es aquellos requisitos que habla el artículo 82 de la Ley Procesal de Familia, más el desarrollo de la audiencia de sentencia, son todas esas etapas que tenemos que pasar previo a que el juez pronuncie por escrito su sentencia. Vamos a estar hablando entonces que el desarrollo de la audiencia de sentencia está regulada por el artículo 114 al 122 de la Ley Procesal de Familia, lo cual yo a ustedes los motivo que revisemos como forma de que vayamos entendiendo previamente qué es lo que dice la ley para que podamos seguirlo discutiendo en otro video o en estas clases presenciales. Es así como concluimos entonces el estudio de las formas de terminación anormal del proceso. Y en otra sesión, en otro video, vamos a analizar cómo se lleva a cabo el desarrollo de la audiencia de sentencia. Es decir, cómo se desahogan esos medios probatorios que tanto la parte demandante como la parte demandada han hecho llegar al juez y los han incorporado al expediente que conforma el proceso de familia. También vamos a hablar de los alcances legales de los debates que las partes están sometidas en el desarrollo de esa audiencia. Y vamos a analizar también, ¿por qué no?, la forma en la que las partes deben de expresar sus alegatos al juez. Todo eso como parte del desarrollo de la audiencia de sentencias que nos llevará a estudiar en sí la sentencia definitiva como un acto de decisión puro del juez. Para mí ha sido un gusto estar nuevamente al frente de ustedes compartiendo los conocimientos. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, pues las podemos desahogar en nuestras videoclases. Así que los espero en la siguiente clase. ¡Feliz día!